Tercer Congreso Latinoamericano, la inclusión de las mujeres en los negocios. Presenta la desigualdad de género en la seguridad social con maestra Carla Rojas Quesada. Licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en Derecho, maestra en Seguridad Social, Centro de Estudios Superiores UTEGRA, autora del libro Sirogi Satig de la editorial ISEF, coescritora de varios libros para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Prestemos la debida atención. Revista Red de Negocios. Pues muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí con ustedes compartiendo un tema que la verdad es súper interesante, pero antes que nada yo quiero agradecer de nuevo a la revista Red de Negocios por permitirnos estar aquí todos juntos y compartir todos estos temas que se han ido hablando que son tan del día a día y tan interesantes y que sobre todo nos van a ayudar a abrir la perspectiva que tenemos, ¿no? A mí me corresponde por mi especialización hablar de la desigualdad de género en la seguridad social. Mi especialidad es laboral y seguridad social. Y por supuesto que cuando me invitan a un foro que es de mujeres, pues tendríamos que hablarlos desde una perspectiva de género, ¿no? Creo que en todos los sentidos tenemos mucho camino que recorrer, mucho trabajo que hacer y en donde tenemos que abocarnos para visualizar los cambios, pero también los retos que tenemos, ¿no? Yo quiero empezar esta plática con una frase. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, de Mary Wollstonecraft. La verdad es de que, ¿por qué quise empezar con esto? Porque creo que últimamente el tema de hablar de género y hablar de igualdad de género se ha entendido en ocasiones no de la mejor manera. En mi opinión, y es lo que yo vengo también a poner sobre la mesa, es lo mismo igualdad que equidad. ¿Realmente queremos igualdad de género? En lo personal, yo no quiero ser tratada como un hombre, ¿no? O sea, no soy un hombre y creo que ese es algo muy importante que tenemos que visualizar y que lo comentábamos incluso en algunos aspectos que otros han comentado, ¿no? Igualdad es un trato igual a todos. Eso es igualdad. Y realmente cuando hablamos de igualdad, tenemos que entender que hombres y mujeres somos distintos, desde la estructura fisiológica, desde la mentalidad, en muchos sentidos somos distintos, más bien nos tenemos que complementar y además de complementarnos, identificar y qué sí tenemos que buscar, la equidad de género, en este caso, ¿no? ¿Qué es equidad? No puedes tratar igual a los desiguales. Y justamente si seguimos luchando por una igualdad de yo quiero tener lo mismo, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero que me den lo mismo, no vamos a llegar a ningún lugar. Lo que tenemos que encontrar es qué necesidades tiene cada una de las personas por sus características para que entonces sí exista esta equidad de género. ¿No? En este sentido, digo, las imágenes hablan más que mil palabras, dicen, y aquí lo podemos visualizar, ¿no? O sea, en donde nos estamos dando cuenta que si seguimos luchando por una igualdad, siempre va a seguir siendo de alguna manera no va a estar igual las circunstancias, por lo tanto no van a estar igual los resultados. Sin embargo, equidad es si alguien necesita más, y no nada más estoy hablando del tema de mujeres y hombres, estoy hablando de cualquier grupo vulnerable. Si tú le das las mismas características, por ejemplo, a alguien discapacitado, no le estás ayudando en nada. Lo que estás diciendo es, oye, quiero darle empleo a alguien discapacitado, pero lo voy a tratar exactamente igual que los demás. Pues no, esa persona tal vez necesita rampas, tal vez necesita horarios distintos porque entonces el transporte es distinto, necesita otras cosas. ¿Quieres realmente apoyar a grupos vulnerables? Lo que tienes que buscar es cuáles son los mecanismos adecuados para ayudar a un grupo vulnerable para que haya equidad entre todos los grupos. Y la equidad es eso, el que al final reciban los mismos beneficios, pero no necesariamente a través de los mismos recursos. Eso es súper importante entenderlo. Y pues a mí que me toca hablar de alguna manera del tema laboral y seguridad social, pues sí veo que hay muchos aspectos en donde esa igualdad no nos está sirviendo, ¿no? O sea, que realmente necesitamos ver una perspectiva de género desde un aspecto totalmente distinto.
Les traigo un par de datos crudos para ir aterrizando en el porqué de las situaciones que yo voy a comentar y que es el reto, sobre todo legislativo que tenemos, ¿no? Digo, yo sé que el reto no lo vamos a nosotros a resolver, creo que en muchas empresas sí podemos resolverlo, pero a nivel legislativo creo que también tendría que haber varias reformas al respecto, ¿no? Entre los datos crudos está, las mujeres terminan la universidad con mejores calificaciones que los hombres, pero antes de los 30 estarán ganando menos ingresos que ellos, ¿no? Todo esto está basado, ahí están los datos, a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las estadísticas y los estudios que se hicieron fueron en este sentido. Ahí probablemente sí estaremos hablando de un tema de igualdad, en cuanto a si hacemos lo mismo hay que recibir el mismo ingreso, ¿no? Habrá aspectos, por eso es lo que quiero aterrizar, que tendrán que ser un trato igualitario, pero habrá aspectos en donde tendremos que hacer distinciones para lograr esa igualdad en las prestaciones o en los beneficios. Otro dato crudo, en promedio, la mujer recibe 16% menos salario que un hombre haciendo exactamente lo mismo. Sí, habrá casos en los que podamos nosotros ver en donde hay distinción de dos gerentes, un hombre, una mujer, y les dan cantidades distintas por el simple hecho de ser mujer, ¿no? No lo dicen ni lo manifiestan de esa manera, pero tú te das cuenta que al analizar los perfiles de puestos, descripciones de puestos, lo que hacen, el tiempo que dedican y demás es exactamente lo mismo y hay una distinción y la distinción generalmente se da por género. Estos estudios no fueron de México, estos estudios son a nivel Latinoamérica, incluso hay estudios a nivel internacional en donde se habla de estas situaciones y que justamente eso es lo que ha venido a hacer un revuelo, ¿no? En el tema de los movimientos feministas al respecto. Que insisto, en esta ocasión, por estos datos, estaríamos hablando de un tema de igualdad. Igualdad de trato ante situaciones iguales porque estamos dando exactamente lo mismo, mismo tiempo, mismos esfuerzos, mismas responsabilidades, con una distinción de trato. Pero cuando nosotros empezamos a hablar ahora de otras situaciones que son los obstáculos para participar plenamente en el mercado por parte de las mujeres, sí tenemos obstáculos distintos, sobre todo, yo voy a hablar y quiero destacar un par de ellos, son 5 puntos que hacen la gran diferencia para que entendamos que entonces, si quieres realmente proteger ese grupo vulnerable o darle oportunidades a ese grupo vulnerable, hablamos del salario tiene que ser igual por ser trato igual, pero aquí por las circunstancias distintas tendrás que dar un trato distintivo para que logres equilibrar con lo que se está viendo junto con los hombres, ¿no? El primero, cargas de trabajo no remuneradas por su rol de género. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces la mujer deja de trabajar para atender el hogar. Y aquí no vamos a criticar ni juzgar, ni no hay bueno o malo, simplemente es toma de decisiones de vida. Y en una toma de decisión de vida hay mujeres que dicen, yo voy a agarrar y voy a trabajar y también voy a hacer el trabajo y me parten 200 y yo puedo con todo porque eso es lo que quiero y eso es lo que me hace feliz. Bien, aplausos para ella. Igual la que dice, yo no quiero tener hijos y entonces yo me quiero dedicar 100% a mi vida profesional. Aplausos por ella. Pero también es válido el decir, yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a obtener un ingreso para mi hogar porque yo me voy a dedicar al 100% a la familia. Aplausos por ella. ¿Por qué en los 3 casos? Porque están haciendo lo que les hace feliz y que de alguna manera, sobre todo, si tú tienes la oportunidad porque tu esposo tenga una, o porque tu pareja o quien esté contigo tenga la oportunidad que económicamente con lo que esa persona ingresa puedas tener un beneficio económico como familia que te ayude a tener el tipo de vida que tienes y tú te puedas dar el lujo de decir, no trabajo y me quedo en casa, qué maravilla que lo hagan. Pero entonces empieza a haber un tema de distinción. ¿En cuanto a qué? Hay una diferencia que en México no la hay. En México, en nuestra legislación, trabajador es aquel que tiene una relación obrero-patronal. Sin embargo, a nivel internacional, el resto del mundo no lo tiene como trabajador. Si nosotros nos vamos a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene una clasificación de los tipos de empleo y habla de empleado y trabajador. Trabajador somos todos los que hacemos una acción para ya sea obtener un ingreso o un beneficio. Todos, ya seas por honorarios, por asimilados. Ejemplo, no me digan que no es un trabajo el trabajo doméstico. Claro que es un trabajo, estás haciendo acciones para obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La familia, pero no un ingreso, pero es un trabajo al final del día.
no remunerado. Eso es algo muy diferente. Y el empleador o el empleado es aquellos que sí tienen una relación obrero-patronal. Por eso es que en ocasiones decimos, pues, que un trabajador doméstico, o sea, es decir, no como empleado doméstico, sino como la ama de casa, no está ejerciendo trabajo. Cuando para la OIT sí es un tema que sí lo cataloga como una especie de trabajo, ¿no? Entonces, bajo este entendido, el que nosotros estemos desarrollando actividades en favor de la familia y no obtener un ingreso por ello, nos da una serie de desventajas y que iremos viendo más adelante, sobre todo, no tanto de prestaciones, porque no hay quien te pague prestaciones porque no estás recibiendo un trabajo remunerado, pero sí de seguridad social. Por eso mi tema es seguridad social en este tema. ¿Por qué? Porque la seguridad social es la atención médico, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, dental, pensiones para un futuro, ¿no? ¿Qué pasa con esa mujer que se dedicó al hogar todo el tiempo y que tal vez, que también ahí hay otro reto, no es el tema de hoy, pero también hay otro reto? Aquellos trabajadores, pero independientes, que no son empleados, que no tienen una relación obrero-patronal y tampoco tienen un derecho a la seguridad social. Por el tema que era el día de hoy, lo enfoqué a la parte del aspecto de género. Sin embargo, en los hombres también hay un tema, porque si yo estoy trabajando, aunque sea autoempleado, no tengo derecho a la seguridad social, porque en México tenemos vinculada la seguridad social a una relación obrero-patronal, cuando la seguridad social debería de ser, es un derecho humano, pero debería de ser universal, porque yo tengo un derecho humano, qué padre, pero ¿quién me lo garantiza? Solamente me lo garantizan cuando tengo una relación obrero-patronal. Si no la tengo, aún no tenemos la legislación adecuada para que nos garanticen a todos un derecho humano que es el derecho humano a la seguridad social, ¿no? El segundo aspecto que es un obstáculo es las carencias de políticas conciliadoras entre el trabajo y la vida familiar. ¿A qué me refiero? Pues que muchas veces las madres trabajadoras no tienen ese apoyo por parte de las empresas o las legislaciones. Sí, sabemos que la legislación dice, vete 84 días de descanso para que aproveches a tu hijo. Muy bien, pero tu hijo solo te necesita 84 días. ¿Realmente con eso sería suficiente? Otros países han entendido que se tiene que ver de una manera distinta, que el bebé necesita de la madre por más tiempo y por lo tanto hay políticas ya desarrolladas como Estado, fíjense bien, políticas nacionales, es decir, a través de leyes. Nosotros no lo tenemos en una ley, pero lo que yo los invitaría sería a que lo tuviéramos al menos en una política interna de empresa, en donde en esa política interna de empresa nosotros tuviéramos beneficios que les aportemos a las madres trabajadoras para tener horarios flexibles o para hacer teletrabajo o para trabajar de una manera distinta para que pueda conciliar la vida laboral con la vida familiar. Sobre todo, insisto, esto se le debería dar a todos los trabajadores, sí, porque entonces luego empiezan a hablar de un tema de discriminación con los hombres, pero estamos hablando de que aquí a quién estamos protegiendo, no a la madre, al menor para que tenga ese apoyo de la madre, no es tanto por si es a la trabajadora o al trabajador, es al menor al que estamos protegiendo y al que estamos dejando desprotegido de alguna manera, y no porque sea malo dejarlos en guarderías, mis hijas estuvieron en guarderías todo el tiempo, ¿no? O sea, no, simplemente que no es lo mismo que esté en una guardería, que aunque le den cariño y le den, no es lo mismo a que esté en el seno de la familia, ¿no? Entonces es un tema que realmente es importante. Tenemos el punto de insuficiencia en oferta de servicios de cuidado infantil. Hay una problemática en donde nosotros estamos viendo que no hay suficientes estancias infantiles o las que hay, hablando del IMSS, por ejemplo, para las madres trabajadoras, o las que hay son costosas, ¿no? Y en ocasiones dicen, no, pues ¿para qué trabajo? Si de todas maneras con lo que voy a trabajar es lo que voy a invertir en la guardería, pues mejor no trabajo, ¿no? Voy a acabar ganando 200 pesos libres porque lo demás se lo estoy pagando en una guardería. Esa es otra de las problemáticas que también en las empresas debiéramos de procurar, sobre todo cuando en las empresas hay un gran número de mujeres y de madres, ¿no? Es un aspecto que, por ejemplo, en el norte del país sí es muy común que esto se observe en las maquilas, porque la mayoría de las maquiladoras son de mujeres. Recuerden que en el norte casi todos los hombres se pasaron al otro lado a trabajar y las mujeres se quedaron en México. Entonces las mujeres son las que trabajan en las maquilas y las maquiladoras sí les ponen estancias infantiles entendiendo esto. Una persona que está preocupada por el bienestar de sus hijos no te va a trabajar igual a alguien que sabe que están ahí a un lado y que pueden ir en cualquier momento. Entonces, es un tema sumamente vital a tomar en consideración en esta inequidad. ¿Se fijan la diferencia de lo que hablé en un inicio sobre igualdad?
Sí, habrá cosas que tendremos que buscar igualdad, porque hay igualdad de condiciones, igualdad de prestaciones, pero aquí tenemos una inequidad de condiciones. Entonces tenemos que buscar qué condiciones te tengo que ayudar para que tú llegues a lograr la vida plena laboral que tiene un hombre en las mismas circunstancias, ¿no? Y ojo, voy a hacer un paréntesis en esto. También hay hombres que se quedan viudos. Incluso hay una película hace poco que salió en Netflix, se las recomiendo porque da una visión muy, muy interesante, porque es de un señor que queda viudo y también ahí tenemos que considerar, no deja de ser un grupo vulnerable, un señor que queda viudo con su hija y llega a una plática a una como asamblea de mujeres que hablan de problemas de los menores y demás, y entra él y le dicen, tú no tienes que estar aquí, eres hombre. Y dice, sí, pero estoy pasando lo mismo que ustedes, no sé qué hacer con el niño, no sé cómo tratarlo, no sé, ¿no? Y no lo dejaban entrar al principio. Entonces, ¿por qué? Porque pues era hombre y era para mujeres. También eso debemos de ver que también ahí hay temas de grupos vulnerables que como mujeres a veces descartamos, ¿no? Entonces es importante el visualizarlo en todos los sentidos. El cuarto punto, las prácticas laborales inflexibles. Volvemos al tema de flexibilidad de horarios. En la flexibilidad de horarios le tenemos mucho miedo en México. De hecho, con el teletrabajo, creo que fue el problema más importante. A mí me decían, Carla, a mí garantízame que está haciendo teletrabajo y que está ahí de 9 a 2 y de 4 a 7 sentado enfrente de la computadora. Oye, no, espérame. O sea, ¿cómo te voy a garantizar? Eso no es teletrabajo. El teletrabajo es que le des la facilidad de tener flexibilidad de horario, que la persona sea la que elija en qué horario tiene que trabajar, cómo lo va a hacer y cómo lo va a desarrollar. Claro, si estás en un tema de telemarketing, pues sí tendrás un horario menos flexible, aunque estés trabajo a distancia. Pero hay trabajos que realmente los puedes hacer por metas y objetivos. Y si la meta o el objetivo lo cumplió, entonces ese es el beneficio del teletrabajo y el beneficio de dar horarios flexibles. Oye, no importa, en lugar de que te ausentes, o sea, te reducirías de ausentismos en las empresas. En lugar de que faltes y ya no asistas todo el día a la empresa, te doy chance que te vayas mediodía porque vas a tener el festival de tu hijo, regreses y seas productivo el otro mediodía y a lo mejor me compenses las horas en otros días o si a mí ya me cumpliste con las metas, vete a ver a tu hijo, no pasa nada. Si empezáramos a ver esto, nos vamos a dar cuenta que la gente se vuelve más productiva, más leal a la empresa porque entonces le estás dando algo diferente, la estás protegiendo y cualquier persona lo que buscamos en primera instancia, lo primero que un ser humano necesita es sentir seguridad, con independencia así del dinero, del cariño, de lo que sea, sentirte seguro. Después ya buscaremos afiliación, amor, otras cosas, pero lo primero es sentirnos seguros, haz sentir seguros a tus trabajadores de que cuando tengas contingencias, está la empresa con ellos, ¿no? Y hablo de la empresa porque, insisto, no tenemos una política nacional, no tenemos una legislación que lo obligue. Entonces, hay que hacerlo de una manera, digamos, voluntaria, pero que sea en beneficio tanto tuyo como empresa, porque vas a tener gente más productiva, como de los trabajadores, porque van a tener una mejor calidad de vida. Hablando del último punto que quiero hablar como obstáculos, no significa que sean los últimos, los únicos, puede ser haber muchísimos más. Yo destaqué los más comunes o los que considero más trascendentes, actitudes y normas sociales de discriminación. Creo que ese es un punto sumamente importante y se los digo por experiencia propia. ¿Cuántas veces no, si ustedes son madres trabajadoras, no recibieron la mirada de desaprobación o la crítica incluso directa o indirecta porque dejaban a sus hijos desde muy pequeños, porque prefieres una profesión que a tu familia, porque es criticada una mujer que trabaja y viaja y deja a sus hijos a cargo de la familia o de los propios maridos, aun cuando el marido, claro que la apoya, pero el resto del mundo no. Y eso no deja de ser una presión muy importante para las mujeres. Entonces, es algo que tendremos que cambiar de mentalidad. Yo hace rato les dije, inicié diciendo, ¿qué tipo de mujer puede ser? ¿La que tiene familia y trabaja también? ¿La que solo se dedica a la familia? ¿O la que decidió no tener familia y entonces trabajar? Y las tres están bien, porque están buscando su felicidad. ¿Por qué entonces la sociedad no entiende que no se tiene que meter en la vida de otros? Creo que eso es algo que tenemos que educar desde nuestros hijos a no juzgar, a no criticar algo que no estamos viviendo y sobre todo el aceptar a las personas y el aceptar lo que hay. En ese momento, sobre todo, insisto,
En más de una ocasión, a mí me tocó en alguna ocasión un trabajo, no voy a decir ni el nombre, estaba yo muy joven, yo tuve a mi hija a los 21 años, estaba estudiando, estaba trabajando y ya tenía hija, tuve a mi primer hija a 21 años, tengo 3 hijas, y en su momento, yo siendo estudiante, a mí me llevaron a una convocatoria, la verdad es que siempre he sido muy ñoña y tenía muy buenas calificaciones, y me llevaron a una convocatoria para trabajar en uno de los despachos internacionales. Pasé todos los filtros, el examen de inglés, el examen de conocimientos, el examen de no sé qué, el examen de no sé cuál, fueron una semana de exámenes. Y me molestó que dije, con esto hubiéramos empezado, creo que tu primera entrevista debió haber sido esta, para que no me hicieras perder mi tiempo, porque lo que me molestó fue que el último día que me dijeron, ya, nada más quedan dos participantes y había una vacante, y estábamos los dos. Y a mí me dicen, oye, dentro de tus características, pues sí, ¿cuáles son tus intereses a futuro? Algo salió que yo les dije que tenía una hija. Y entonces me dicen, tienes una hija. O sea, desde la mirada, ¿no? Sí me sentí como, ay Dios, hice algo mal, ¿no? O sea, le dije, sí, tengo una hija, pero aquí vas a necesitar viajar, no tengo problema, pero aquí vas a necesitar esto, no tengo problema. Híjole, es que creo que no va a ser el trabajo para ti. Y fue por lo que no me eligieron, por haber tenido una hija. Y así, eso mismo que yo viví, seguramente, y les estoy hablando que yo en ese tiempo tenía 22, 23 años. Eso mismo que yo viví, seguramente muchas lo han vivido. Y creo que es un tema bien importante a considerar, porque, déjenme decirles, esa misma firma y quien me entrevistó en ese momento, hoy en día somos colegas, somos amigos incluso, es una persona ya mayor, yo he ido creciendo en la vida laboral, la vida nos puso en la misma rueda en algún momento y un día me felicitó por mi trayectoria y le dije, fíjate de lo que te perdiste. No me ubicaba. Cuando se lo platiqué, se quedó mudo y le dije, fíjate lo que te perdiste. Le dije, yo pude haber sido de tu equipo. Nada más ahí lo dejé, ¿no? O sea, podemos perder oportunidades y podemos perder muy buenos empleos por eso, ¿no? Derivado de todo esto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos para tener acceso a la seguridad social? Los requisitos es, pues, que nosotros tenemos que, para tener la atención médica, ser trabajador, pensionado o beneficiario, nada más. ¿Quién es un beneficiario? La esposa, ¿no? Los hijos, etcétera. ¿Cuál es el requisito para efectos de prestaciones en dinero? Es decir, tener una incapacidad o una pensión. Ser trabajador, ser pensionado o beneficiario de un trabajador fallecido, porque mientras es trabajador no tienes derechos económicos hasta que no fallece. Esto es lo que tenemos hoy en las legislaciones y entonces, insisto, ¿qué pasa con la protección? ¿Qué debemos de considerar para tener derecho a una pensión? Mínimo 1,000 semanas cotizadas, aproximadamente 20 años. O sea que aquellas mujeres que durante una vida trabajaron, pero después se dedicaron al hogar, empiezan a perder derechos por no tener esas semanas cotizadas. Claro, hay mecanismos que hoy nos ponen como la continuación voluntaria del régimen obligatorio, el darte de alta como seguros voluntarios, etcétera, para continuar cotizando. Sin embargo, quiero hablar de los aspectos legales. 1,000 semanas cotizadas. A mí trabájame 20 años, o sea, olvídate del resto del mundo y trabaja 20 años. Además, llegar a la edad de 60 años o, en su caso, en la vejez, a los 65. Todos estos requisitos nos dicen, oye, y revisa que los montos que tienes acumulados, porque en la ley 97 depende cuánto acumulaste. De los montos que tengas acumulados, la expectativa de vida es de 78 años para la mujer. O sea, que te alcance para que desde los 65 hasta los 78 promedio te alcancen para tu vida, ¿eh? Porque si no, entonces vas a tener una pensión mínima garantizada que equivale a entre 0,7 y 2,2 salarios mínimos. Depende del salario que tengas. Híjole, nos empiezan a complicar las cosas, ¿no? Nos empieza, sobre todo porque fíjense, aunque yo fuera laboralmente hablando, no hubiera dejado de trabajar nunca. Yo tuve 3 hijos, entonces al menos tuve 84 semanas con 3 hijos de incapacidad. Entonces al menos tengo casi un año, quítale a mis semanas cotizadas. A eso no te enfermes porque se te quitan semanas cotizadas. No te incapacites por otra cuestión porque te quitan las semanas cotizadas. Te quedaste sin empleo, te quitas semanas cotizadas. O decidiste dedicarte al hogar algún tiempo, te quitas semanas cotizadas. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Qué adecuaciones entonces se necesitan hacer? Primero, impulsar cambios legales, ¿no? De protección general, sobre todo en atención médica, al menos en atención médica. Si ya no en pensiones,
al menos que nos garanticen la atención médica a todos los ciudadanos como un derecho humano. Eso, insisto, no nos tocará a nosotros en lo personal, a mí sí me toca, yo formo parte de la Cruz Nacional y empujamos bastante fuerte las legislaciones en materia de seguridad social, que se han logrado varios cambios, ¿no? Planear el futuro desde edades tempranas, eso sí te toca a ti. Tienes que planear tu futuro. Si creemos que toda la vida vamos a estar con la fuerza, las ganas y las posibilidades de obtener ingresos, estamos perdidos. Planea cuáles son tus gastos futuros contra tus posibles ingresos futuros y para que puedas desde ahorita empezar a planear esa etapa, ¿no? En trabajadores, evitar los ausentismos, las incapacidades innecesarias en su vida laboral y en su caso, contratar la continuación voluntaria del régimen obligatorio en el caso de las mujeres sobre todo, cuando dejan de trabajar para un patrón por dedicarse a la familia o cuando están en temas de que deciden definitivamente ya nunca volver para poder continuar con los derechos de seguridad social que hoy en día tenemos, hay que contratar la continuación voluntaria del régimen obligatorio, que la conocemos más como modalidad 40, ¿no? Para continuar acumulando semanas y acumulando salarios para tener un derecho a la seguridad social. La contratación de seguros voluntarios cuando se trata de trabajadores independientes. Yo lo decía, es una problemática ser un trabajador independiente porque entonces en esos casos ese trabajador independiente no tiene acceso a la seguridad social, sea hombre o sea mujer. Entonces tenemos que buscar seguros voluntarios para protegernos a nosotros mismos de las contingencias que puedan ocurrir, ¿no? Y en el caso de patrones, procurar cambios en sus políticas internas que permitan la inclusión y la protección de grupos vulnerables. Insisto, no solo mujeres, discapacitados, hombres con situaciones especiales. Tenemos que identificar si queremos ser empresas de vanguardia que están pensando socialmente responsable, este es el punto que tenemos que atacar. El que tendremos que, si el Estado no lo garantiza a través de un derecho legal, nosotros crear los derechos para nuestros propios trabajadores a través de beneficios que nos van a llevar de manera indirecta a una productividad, ¿no? Y pues bueno, yo quiero cerrar esta plática con una frase. El nivel de civilización al que han llegado diversas sociedades humanas está en proporción a la independencia que han gozado las mujeres. Eso dicho por Flora Tristan. Definitivamente el cambio de quienes queremos ser como sociedad es cómo nos tratemos a nosotros mismos y a nuestros grupos vulnerables y entre ellos, hoy en día, en este encuentro de quien estamos hablando, es de las mujeres, que todavía hay un gran camino por recorrer, sobre todo ante situaciones que estamos viviendo, movimientos que estamos viviendo y que las legislaciones se quedan muy lejos. Por lo tanto, si el Estado no lo va a garantizar, garanticémoslo nosotros. Garantícenlo como empresa, garantícenlo como personas. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Red de Negocios.